No llegaste hasta aquí para aprender algo nuevo. Si ese fuera el caso, este audio no tendría ningún valor para ti. Llegaste porque, a pesar de todo lo que has leído, escuchado o comprendido, tu realidad sigue respondiendo de la misma manera. Como si algo no terminara de encajar. Como si el conocimiento no fuera suficiente. Y no lo es. Porque el problema nunca fue lo que sabes, sino desde donde estás mirando. La mayoría de las personas observa la realidad desde dentro del tablero, creyendo que piensa, decide y actúa libremente, sin darse cuenta de que su percepción ya está condicionada por el lugar que ocupa. Ven los hechos, pero no el punto desde el cual esos hechos se organizan. Este libro no fue creado para enseñar leyes, técnicas ni métodos. Fue concebido para algo más incómodo y más profundo, revelar la posición del observador. Cuando cambia el observador, no cambia una idea. Cambia el orden completo de la experiencia. Lo que antes parecía destino se revela como estructura. Y lo que parecía azar comienza a mostrar un patrón. Lo que estás a punto de escuchar no es información acumulable. Es un desplazamiento de percepción. Un movimiento silencioso hacia un nivel desde el cual la realidad deja de imponerse y comienza a leerse. Por eso, este conocimiento nunca fue masivo. No porque fuera secreto, sino porque no todos están dispuestos a abandonar el lugar desde el que miran. Si decidís continuar, no intentes entender con la mente lo que sigue. La mente solo reconoce lo que ya conoce. Permití, en cambio, que algo más antiguo en vos recuerde. Porque una vez que el observador se desplaza, ya no es posible volver a mirar igual. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Siempre es fascinante saber desde qué parte del mundo llega esta experiencia. Capítulo 1. El error invisible del punto de observación. Hay errores que no se presentan como errores. No producen conflicto inmediato. No generan dolor evidente. Y precisamente por eso, pasan desapercibidos durante toda una vida. Este es uno de ellos. El error de creer que observar la realidad es lo mismo que verla. La mayoría de las personas está convencida de que mira el mundo tal como es. Cree que percibe los hechos con claridad, que interpreta lo que ocurre de forma objetiva, que decide desde un punto neutral. Pero esa neutralidad no existe. Siempre se observa desde un lugar. Ese lugar no es físico. No es un país, una historia personal ni una circunstancia externa. Es una posición interna, una forma silenciosa de estar situado frente a la experiencia. Y esa posición, aunque rara vez se cuestione, determina mucho más de lo que se cree. Determina qué se considera posible y qué imposible. Que se acepta como normal. Que se resigna como inevitable. Y que ni siquiera entra en el campo de lo pensable. Por eso dos personas pueden atravesar situaciones muy similares y vivir realidades completamente distintas. No porque los hechos sean diferentes, sino porque el punto desde el cual los observan no es el mismo. Este es el núcleo del problema que casi nadie se detiene a examinar. La conciencia moderna está entrenada para analizar consecuencias, no posiciones. Para intentar cambiar resultados sin revisar desde donde se está mirando aquello que se quiere cambiar. Se habla de acción, de intención, de voluntad. Se habla de pensamiento, de emoción, de energía. Se habla incluso de conciencia. Pero casi nunca se habla del lugar silencioso desde el cual todo eso emerge. Ese lugar opera antes de cualquier pensamiento. Antes de cualquier emoción. Antes incluso de cualquier decisión consciente. Es un punto tan íntimo y tan constante que se confunde con la identidad misma.
La mayoría no sabe que está ahí. Simplemente vive desde él. Y aquí aparece una paradoja profunda. No se puede ver el punto de observación mientras se está completamente identificado con él. Intentar observarlo desde dentro es como intentar ver los propios ojos sin un espejo. Todo el campo visual aparece, menos aquello desde donde se mira. Por eso este error es tan persistente. No se manifiesta como ignorancia, sino como certeza. La certeza de estar viendo con claridad, cuando en realidad se está mirando desde un lugar heredado, aprendido y jamás cuestionado. Este punto de observación no fue elegido de manera consciente. Se fue formando con el tiempo. A través de la educación, la cultura, el lenguaje, las experiencias tempranas y las interpretaciones repetidas. No se impuso como una decisión, sino como una costumbre. Y toda costumbre prolongada termina pareciendo natural. Desde ese lugar se juzga la realidad. Desde ese lugar se interpreta el éxito y el fracaso. Desde ese lugar se explica lo que ocurre y lo que no ocurre. Incluso cuando una persona comienza un camino de búsqueda interior, suele hacerlo sin moverse de ese punto. Acumula información. Incorpora conceptos. Aprende nuevas palabras. Pero sigue mirando desde el mismo sitio. Y entonces ocurre algo sutil pero decisivo. El conocimiento comienza a girar alrededor del mismo eje de siempre. Se entiende más, pero no se ve mejor. Se sabe más, pero la realidad responde igual. Se explica el mundo con mayor sofisticación, pero el patrón profundo no cambia. Este libro no fue concebido para agregar otra capa de conocimiento sobre ese mismo punto de observación. Fue escrito para hacer visible el punto mismo. Porque cuando ese punto comienza a revelarse, algo fundamental empieza a cambiar. No afuera. No inmediatamente en los hechos. Sino en la estructura interna desde donde los hechos son leídos. Y ese cambio, aunque al principio sea silencioso, es irreversible. Una vez que el observador empieza a percibir su propia posición, ya no puede fingir que mira desde ningún otro lugar. Algo se desplaza. Algo se desacomoda. Algo deja de ser obvio. Y ese es siempre el inicio real de toda transformación profunda. Existe una creencia muy extendida, incluso dentro de los caminos espirituales y de autoconocimiento, que rara vez se cuestiona, la idea de que más conciencia equivale automáticamente a mejor percepción. Y aunque suena lógica, no siempre es verdadera. Muchas personas comienzan a buscar porque sienten que algo no está funcionando. Leen libros, escuchan audios, estudian sistemas, incorporan conceptos profundos. Aprenden a nombrar procesos internos, a identificar emociones, a hablar de energía, de mente, de presencia. Desde afuera, parecen más conscientes. Desde adentro, sienten que algo sigue igual. El problema no es la búsqueda. El problema es que esa búsqueda suele realizarse sin abandonar el punto original de observación. Se busca comprender la realidad desde el mismo lugar desde el cual se la estaba padeciendo. Se intenta iluminar la experiencia sin mover el foco desde donde se proyecta la sombra. Así, el conocimiento comienza a acumularse alrededor de una estructura que nunca fue cuestionada. Se agregan capas de interpretación, pero el eje permanece intacto. Esto genera una ilusión peligrosa, la sensación de avance sin desplazamiento real. Se sabe más. Se entiende más. Pero se observa desde el mismo sitio. Por eso muchas personas altamente informadas repiten los mismos patrones durante años. No por falta de voluntad, sino porque el lugar desde donde interpretan la realidad nunca se movió.
El exceso de información, lejos de resolver este problema, suele reforzarlo. Cada nueva idea se acomoda dentro del mismo marco. Cada nueva explicación confirma, sin quererlo, la posición original del observador. La conciencia moderna confunde claridad con cantidad. Cree que ver más detalles equivale a ver mejor. Pero ver mejor no depende del volumen de información, sino del lugar desde el cual se la contempla. Un mismo paisaje cambia por completo según el punto desde el que se lo mira. Desde el suelo, ciertas formas no se perciben. Desde lo alto, otras pierden relevancia. Sin embargo, quien nunca se ha movido de posición puede pasar la vida entera analizando el paisaje sin sospechar que el problema no está en lo que observa, sino en desde donde lo hace. Aquí aparece una resistencia silenciosa. Mover el punto de observación no es cómodo. Implica soltar explicaciones conocidas. Implica dejar de identificarse con ciertas certezas que dieron seguridad durante mucho tiempo. Por eso, incluso personas sinceramente comprometidas con su desarrollo interior pueden quedarse atrapadas en un bucle de comprensión sin transformación. No porque no quieran avanzar, sino porque avanzar exigiría abandonar un lugar familiar. Este libro no cuestiona el valor del conocimiento. Cuestiona su uso cuando se convierte en sustituto del desplazamiento real. Porque hay un momento en el que comprender deja de ser suficiente. Un momento en el que acumular sentido ya no alcanza. Y ese momento suele manifestarse como una sensación incómoda, la certeza de que algo esencial sigue sin verse. Esa incomodidad no es un error. Es una señal. Indica que el punto de observación comenzó a tensarse. Que ya no puede sostenerse sin ser examinado. Que algo más profundo está pidiendo lugar. La mayoría intenta calmar esa tensión buscando más respuestas. Este libro propone otra cosa, quedarse en la pregunta, pero desde otro nivel. No para responderla rápidamente, sino para permitir que el lugar desde donde surge comience a revelarse. Porque cuando el observador empieza a percibir su propia posición, el conocimiento deja de ser acumulativo y se vuelve transformador. Ya no se suma. Reorganiza. Y ese es el momento en el que la conciencia deja de girar en círculos y comienza, por fin, a desplazarse. Capítulo 2. El tablero invisible que decide antes de los hechos. Antes de que algo ocurra en tu vida, ya existe una estructura silenciosa que lo permite. No aparece como una causa visible. No se presenta como una decisión consciente. Pero actúa con una precisión constante. Esa estructura no se percibe porque no se manifiesta en los hechos, sino antes de ellos. La mayoría de las personas cree que la realidad se construye a partir de lo que hace, de lo que piensa o de lo que decide en determinados momentos. Pero esas acciones, pensamientos y decisiones ya están condicionadas por un marco previo que casi nadie observa. Ese marco es el tablero. No un tablero físico. No una metáfora abstracta. Sino una organización invisible de posibilidades, una disposición previa que define qué puede suceder y que queda automáticamente excluido. Desde ese tablero se ordenan las experiencias. Desde ahí se repiten los patrones. Desde ahí se distribuyen los mismos tipos de encuentros, conflictos, oportunidades y límites. Y lo más desconcertante es que ese tablero suele pasar completamente inadvertido para quien vive dentro de él. Las personas observan los movimientos, pero no la estructura que los permite. Reaccionan a los eventos, pero no ven el campo que los produce. Intentan cambiar las piezas, sin cuestionar las reglas bajo las cuales se está jugando. Por eso muchos cambios parecen temporales. Por eso ciertos avances se disuelven. Por eso, aun con intención sincera,
la vida tiende a reorganizarse siempre de la misma manera. El tablero no impone hechos concretos. Impone límites de percepción. Define qué es considerado posible. ¿Qué tipo de resultados parecen alcanzables? ¿Qué caminos ni siquiera son contemplados? Desde dentro del tablero, esas limitaciones no se sienten como imposiciones. Se sienten como realidad. Se dice, esto es así, esto siempre fue así, esto no se puede cambiar. Pero esas frases no describen el mundo. Describen el alcance del tablero desde el cual se lo está observando. Aquí aparece una distinción fundamental. No es lo mismo actuar dentro del tablero que ver el tablero. Mientras el observador permanece completamente identificado con el juego, todo lo que ocurre parece inevitable. Las reglas se confunden con la naturaleza misma de la realidad. Y cualquier intento de cambio se limita a moverse dentro de los márgenes permitidos. Pero cuando el tablero comienza a volverse visible, algo se altera. No porque los hechos cambien de inmediato, sino porque el observador ya no está completamente absorbido por ellos. Empieza a percibir patrones donde antes solo veía situaciones aisladas. Empieza a notar repeticiones donde antes veía casualidades. Ese primer atisbo del tablero suele ser incómodo. Rompe la narrativa personal. Cuestiona la idea de control. Y, al mismo tiempo, cuestiona la idea de destino. Porque si existe un tablero, entonces muchas cosas no ocurrieron por azar. Pero tampoco ocurrieron por decisión consciente. Ocurrieron porque ese era el marco disponible. La conciencia moderna tiende a simplificar este punto. O atribuye todo al azar, o atribuye todo a la voluntad individual. Ambas posturas evitan mirar la estructura intermedia, el campo desde el cual se decide qué voluntades son posibles y qué azares se repiten. El tablero no se construyó de un día para otro. Se fue formando lentamente, a través de interpretaciones acumuladas, experiencias no cuestionadas y conclusiones tempranas que nunca se revisaron. Cada vez que una experiencia fue interpretada de la misma manera, una regla se reforzó. Cada vez que una posibilidad fue descartada sin ser examinada, un límite se consolidó. Y con el tiempo, ese entramado se volvió tan estable que comenzó a operar sin necesidad de atención consciente. Así, la vida empezó a moverse sola, dentro de un marco fijo. Este es el punto exacto donde la mayoría de las personas queda atrapada. No porque el tablero sea inamovible, sino porque no saben que existe. No se puede modificar una estructura que no se percibe. No se puede trascender un marco que se confunde con la realidad misma. Por eso, el primer movimiento real no es cambiar una pieza. No es forzar un resultado. No es repetir una afirmación. El primer movimiento es ver el tablero. Y ver el tablero no es un acto intelectual. Es un desplazamiento sutil del observador. Un paso atrás respecto del juego. Una distancia mínima que permite que la estructura aparezca. Ese desplazamiento no transforma la realidad de inmediato. Pero transforma algo más profundo, la relación con lo que ocurre. A partir de ahí, los hechos ya no se viven como absolutos. Se viven como expresiones de un campo que ahora comienza a ser legible. Y cuando el tablero se vuelve legible, el juego deja de ser inconsciente. Existe una diferencia fundamental que rara vez se menciona y que, sin embargo, determina toda la experiencia humana. La diferencia entre observar desde dentro del tablero y observar el tablero. Mientras el observador permanece completamente inmerso en el juego, cada evento se vive como algo personal. Los hechos parecen dirigidos hacia uno. Las situaciones se interpretan como respuestas directas a lo que se hizo o se dejó de hacer.
La realidad se experimenta como un diálogo constante entre el mundo y la identidad. Desde ese lugar, todo se vuelve inmediato. Todo se vuelve reactivo. Cada acontecimiento exige una respuesta, una explicación, una defensa o un ajuste. Ese es el observador interno. El observador interno no es incorrecto. Es funcional. Permite moverse dentro del tablero, adaptarse a sus reglas, sobrevivir a sus dinámicas. Pero tiene un límite claro, no puede ver la estructura que lo contiene. Porque está dentro de ella. Desde el observador interno, el tablero no aparece como un sistema. Aparece como realidad. Las reglas no se perciben como reglas, sino como cómo son las cosas. Y lo que se sale de ese marco se vive como irreal, imposible o ingenuo. Por eso, cuando alguien habla de cambiar profundamente su experiencia, el observador interno suele responder con resistencia. No porque el cambio sea falso, sino porque amenaza la coherencia del tablero. El observador interno necesita que el juego siga siendo el mismo para poder reconocerse a sí mismo. Su identidad está construida a partir de esas reglas. Cuestionarlas es, en cierto modo, cuestionarse. Aquí aparece la segunda posición, el observador externo. El observador externo no abandona la realidad. No se desconecta del mundo. No deja de participar del juego. Pero introduce una distancia mínima. Una separación sutil que no es emocional ni intelectual, sino perceptiva. Desde esa distancia, la experiencia comienza a organizarse de otra manera. Los hechos ya no se viven únicamente como sucesos personales. Empiezan a leerse como movimientos dentro de un campo. Las repeticiones se hacen visibles. Las reacciones pierden parte de su carga automática. No porque se repriman, sino porque se comprenden desde otro nivel. El observador externo no juzga el tablero. Lo reconoce. Y ese reconocimiento produce un cambio profundo. Lo que antes parecía destino comienza a revelarse como estructura. Lo que antes se sentía como injusticia comienza a leerse como patrón. Lo que antes se explicaba desde la culpa o el azar empieza a mostrar una lógica silenciosa. Este pasaje no ocurre de manera abrupta. No es una iluminación repentina. Es un proceso gradual en el que el observador aprende a sostener dos planos al mismo tiempo. Por un lado, sigue participando del juego. Por otro, comienza a percibir el marco que lo organiza. Al principio, esta doble percepción resulta incómoda. Genera una sensación de extrañeza. Como si algo se hubiera corrido de lugar sin que el mundo externo cambiara. Esa incomodidad es una señal precisa. Indica que el observador ya no está completamente fusionado con el tablero. Que algo empezó a desidentificarse. Que la percepción se está expandiendo más allá de sus límites habituales. La mayoría de las personas evita este punto. Vuelve rápidamente al observador interno. Busca certezas, explicaciones conocidas, narrativas familiares. Porque sostener la mirada externa requiere tolerar la ausencia momentánea de respuestas inmediatas. Requiere aceptar que la realidad es más amplia que las interpretaciones habituales. Y eso, para muchos, resulta inquietante. Sin embargo, es en ese espacio donde comienza el verdadero desplazamiento. El observador externo no intenta cambiar las reglas de inmediato. Primero las ve. Las reconoce. Las comprende como lo que son, construcciones perceptivas estabilizadas en el tiempo. Y al hacerlo, algo esencial ocurre. Las reglas dejan de ser absolutas. Siguen operando, pero ya no definen por completo la experiencia. Pierden su carácter incuestionable.
Desde ese punto, el tablero sigue existiendo, pero ya no absorbe toda la conciencia. El juego continúa, pero el observador no está completamente atrapado en él. Esta es la diferencia silenciosa que transforma la relación con la realidad. No se trata de controlar los hechos. Se trata de reposicionarse respecto de ellos. Y ese reposicionamiento es lo que abre la posibilidad de un cambio real. No un cambio superficial, sino uno que emerge desde el nivel donde las experiencias comienzan a organizarse. Aquí termina el segundo movimiento del capítulo. El tablero ya no es solo una idea. Empieza a sentirse como una estructura viva. Y el observador comienza a intuir que no está condenado a mirarla siempre desde el mismo lugar. Capítulo 3. Porque no todos ven el tablero aunque lo tengan delante. Si el tablero existe para todos, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué algunas personas parecen intuirlo, mientras otras jamás lo perciben, aun cuando se les señala con claridad? La respuesta no está en la inteligencia, ni en la información, ni siquiera en la sensibilidad espiritual. Está en algo más profundo y menos evidente, el grado de identificación con la propia posición. La mayoría de las personas no observa desde un punto, es ese punto. No lo experimenta como una posición interna, sino como yo. Como identidad. Como sentido de realidad. Desde ahí, cualquier intento de mostrar el tablero se vive como una amenaza, no como una revelación. Porque ver el tablero implicaría aceptar que aquello que se creía absoluto es, en realidad, relativo. Y esa aceptación no es sencilla. El observador identificado no duda de su mirada. Duda de todo lo demás. Cuando algo no encaja, no revisa el punto desde donde observa, revisa el mundo. Cambia de explicaciones. Cambia de sistemas. Cambia de maestros. Pero no cambia de lugar. Por eso puede pasar años escuchando las mismas ideas expresadas de formas distintas, sin que nada esencial se mueva. No porque las ideas sean falsas, sino porque no atraviesan la barrera de la identificación. Ver el tablero exige una renuncia silenciosa. La renuncia a creer que la propia percepción es el centro desde el cual todo debe organizarse. Esta renuncia no se presenta como un acto heroico. No genera orgullo. No otorga reconocimiento inmediato. Al contrario, suele vivirse como una pérdida momentánea de orientación. Como una sensación de no saber exactamente desde dónde se está mirando. Y es justamente por eso que muchos retroceden antes de atravesarla. La mente busca estabilidad. Busca coherencia. Busca un marco fijo desde el cual interpretar la experiencia. El tablero ofrece esa estabilidad, aunque sea limitada. Salir de él, aunque sea perceptivamente, genera incertidumbre. Aquí aparece un fenómeno clave, la defensa de la posición. Cuando alguien se encuentra demasiado identificado con su punto de observación, cualquier intento de señalar el tablero es reinterpretado desde el propio tablero. Se lo reduce a una idea más. Se lo intelectualiza. Se lo convierte en concepto. Así, el tablero queda entendido, pero no visto. Esto explica por qué dos personas pueden escuchar el mismo contenido y reaccionar de formas opuestas. Una siente que algo se abrió. La otra siente que ya sabía eso. No es una diferencia de conocimiento. Es una diferencia de disposición perceptiva. El observador que empieza a soltarse de su posición no lo hace porque quiera cambiar la realidad. Lo hace porque algo interno ya no puede sostener la rigidez anterior. Aparece una grieta. Una fisura mínima en la certeza. Un instante en el que la experiencia deja de encajar perfectamente en el marco conocido.
Ese instante es decisivo. La mayoría lo tapa rápidamente. Lo llena con explicaciones. Lo calma con narrativas familiares. Pero algunos no lo hacen. Algunos se quedan ahí. En ese punto incómodo donde la percepción empieza a desorganizarse. Donde lo obvio deja de ser tan obvio. Donde la realidad parece pedir otra forma de ser mirada. No porque sea más profunda, sino porque es más amplia. Ver el tablero no es un privilegio reservado a unos pocos. Es una posibilidad latente en todos. Pero solo se activa cuando la identificación comienza a aflojar. Y esa aflojadura no se produce por acumulación de información, sino por exposición sostenida a la propia experiencia, observada desde un lugar ligeramente distinto. Este libro no intenta convencerte de que el tablero existe. Eso no serviría de nada. Su propósito es otro. Crear las condiciones internas para que, si estás listo, empieces a notarlo por ti mismo. Porque cuando el tablero empieza a hacerse visible, no lo hace como una idea brillante, sino como una evidencia silenciosa. Algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora, por alguna razón, ya no puede ignorarse. Y una vez que eso ocurre, la percepción no vuelve a cerrarse del todo. Hay un punto preciso en el camino del observador donde la comprensión deja de ser suficiente. No porque sea incorrecta, sino porque ya no alcanza para sostener lo que empieza a percibirse. Ese punto no se anuncia con claridad. No llega como una revelación luminosa ni como una certeza inmediata. Llega, casi siempre, como una incomodidad silenciosa. La persona siente que entiende, pero algo no encaja. Que puede explicar, pero no ver del todo. Que las palabras describen el proceso, pero la experiencia parece ir por delante. Ese desfasaje marca la presencia del umbral. Comprender es integrar una idea dentro del marco conocido. Ver es permitir que el marco mismo comience a transformarse. Mientras la comprensión opera, el observador sigue situado en su posición habitual. Interpreta desde allí. Ordena la información para que encaje con lo que ya sabe. La visión, en cambio, no encaja. Desacomoda. No confirma la identidad del observador, la pone en suspenso. No refuerza la coherencia previa, la cuestiona suavemente. No aporta seguridad inmediata, introduce amplitud. Por eso tantas personas se detienen justo antes del umbral. No porque no puedan cruzarlo, sino porque no reconocen que eso que sienten es la señal. Creen que falta información. Creen que falta claridad. Creen que falta tiempo. Pero en realidad, lo que falta es disposición para sostener un instante sin referencias. Cruzar el umbral no implica perder el mundo conocido. Implica dejar de aferrarse a él como única forma posible de experiencia. En ese punto, el observador comienza a notar algo fundamental. Las interpretaciones no solo describen la realidad, la organizan. Aquello que antes se percibía como lo que sucede empieza a revelarse como lo que aparece desde este lugar. Y esa diferencia, aunque sutil, es decisiva. No se trata de negar los hechos. Se trata de reconocer que los hechos no llegan desnudos. Llegan siempre envueltos en una lectura. Y esa lectura depende del punto desde el cual se observa. El umbral aparece cuando esa lectura comienza a sentirse insuficiente. Cuando el observador percibe que la experiencia es más amplia que sus explicaciones. Que hay algo ocurriendo antes de las palabras. Este momento suele generar una tentación fuerte, volver atrás. Refugiarse en lo comprendido. Convertir la experiencia en concepto. Muchos lo hacen.
Transforman la visión incipiente en una idea elegante. La nombran. La explican. La enseñan. Pero al hacerlo, la devuelven al tablero. La visión auténtica no puede ser poseída. Solo puede ser sostenida el tiempo suficiente para que modifique la posición del observador. Ese es el verdadero cruce del umbral. No ocurre de golpe. No produce euforia. No garantiza resultados inmediatos. Produce, en cambio, un cambio sutil pero profundo. El observador deja de identificarse completamente con sus interpretaciones. A partir de ahí, algo se abre. Las experiencias se viven con más espacio. Las reacciones pierden rigidez. Las situaciones ya no exigen respuestas automáticas. No porque el observador se vuelva indiferente, sino porque ya no está atrapado en un único ángulo de lectura. Este es el punto donde el tablero comienza a perder solidez. No desaparece, pero deja de ser absoluto. Las reglas siguen operando, pero ahora pueden ser vistas como reglas. Las repeticiones siguen ocurriendo, pero ya no se confunden con destino. Las decisiones siguen tomándose, pero desde un lugar más amplio. Cruzar este umbral no convierte a nadie en especial. No otorga superioridad. No separa al observador del mundo. Lo devuelve a él, pero desde otra posición. Una posición donde la percepción no está cerrada. Donde la experiencia no está totalmente anticipada. Donde la realidad puede responder de maneras que antes no entraban en el campo de lo posible. Este es el punto exacto donde la observación deja de ser un acto pasivo y se convierte en un factor organizador de la experiencia. Y a partir de aquí, algo esencial comienza a prepararse. Porque cuando el observador cruza el umbral, no solo ve el tablero. Empieza a intuir que su posición dentro de él no es fija. Capítulo 4. Moverse dentro del tablero sin volver a dormirse. Una vez que el observador ha cruzado el umbral, aparece una pregunta inevitable, aunque pocas veces formulada con claridad. ¿Cómo seguir viviendo dentro del tablero sin quedar nuevamente atrapado en él? Porque el tablero no desaparece. Las reglas no se disuelven por arte de magia. La vida cotidiana continúa con sus ritmos, exigencias y repeticiones. El desafío no es escapar del juego. El desafío es participar sin perder la posición. Aquí es donde muchos caminos se confunden. Algunas personas, al vislumbrar el tablero, intentan negarlo. Rechazan la estructura. Desprecian las reglas. Buscan una forma de salir definitivamente. Pero esa huida no es liberación. Es otra forma de identificación. El observador que intenta abandonar el tablero sigue reaccionando frente a él. Sigue definiéndose en oposición. Sigue siendo organizado por aquello que intenta evitar. Moverse dentro del tablero sin dormirse requiere algo distinto. Presencia sostenida. No una atención forzada. No un control permanente, sino una vigilancia suave sobre el propio lugar de observación. El observador aprende a notar cuando vuelve a confundirse con el juego. Cuando una situación deja de ser un movimiento dentro del tablero y pasa a vivirse como identidad. Cuando una reacción se solidifica y reclama ser yo. Ese darse cuenta no ocurre antes del movimiento. Ocurre, muchas veces, después. Y eso es suficiente. No se trata de no caer. Se trata de no permanecer dormido en la caída. El tablero se reactiva cada vez que la percepción se contrae. Cada vez que una interpretación se vuelve absoluta. Cada vez que una emoción se vive como verdad final. Pero ahora el observador dispone de algo que antes no tenía.
La capacidad de reconocer el cierre. Ese reconocimiento no cambia de inmediato lo que ocurre. Cambia la relación con lo que ocurre. Una emoción puede aparecer con la misma intensidad. Una situación puede repetirse con la misma forma. Pero ya no capturan por completo la conciencia. Hay un espacio interno que permanece disponible. Ese espacio no juzga. No corrige. No explica. Simplemente observa desde un lugar más amplio. Aquí se produce un ajuste fino en la percepción del tiempo. Antes, todo parecía urgente. Cada situación exigía una respuesta inmediata. Cada evento parecía definitivo. Ahora, el tiempo se abre. No porque los hechos se ralenticen, sino porque el observador ya no está completamente absorbido por ellos. Puede permitir que una experiencia se despliegue sin intervenir de inmediato. Puede escuchar lo que ocurre antes de responder. Este es un punto crítico. Muchos confunden esta apertura con pasividad. Creen que observar implica no actuar. Pero ocurre exactamente lo contrario. La acción que surge desde un observador no dormido es más precisa, menos reactiva, menos condicionada por la estructura previa. No se mueve por impulso. Se mueve por lectura del campo. Moverse dentro del tablero, entonces, no es ejecutar estrategias para cambiar la realidad. Es ajustar constantemente la posición desde la cual se responde a ella. Ese ajuste no es rígido. No sigue una técnica fija. Es una sensibilidad que se afina con la experiencia. Con el tiempo, el observador empieza a notar algo sutil pero decisivo. No todos los movimientos tienen el mismo peso. Algunas acciones refuerzan el tablero. Otras lo flexibilizan. No por su contenido externo, sino por el lugar desde el cual nacen. Una misma decisión puede surgir desde la reacción o desde la observación. Desde el miedo o desde la lectura clara. Desde la identificación o desde la presencia. Externamente, pueden parecer iguales. Internamente, organizan realidades distintas. Este aprendizaje no se consolida de una vez. Se construye en la repetición consciente. En el reconocimiento de los propios automatismos. En la paciencia de volver una y otra vez al lugar de observación. Dormirse no es un fracaso. Es parte del proceso. Lo decisivo es recordar. Recordar que existe un tablero. Recordar que existe una posición. Recordar que la percepción puede ampliarse nuevamente. Cada vez que ese recuerdo se activa, el observador recupera su lugar. Y desde ahí, el juego continúa, pero ya no gobierna en silencio. El retorno al sueño no suele anunciarse con claridad. No aparece como un error evidente ni como una caída estrepitosa. Se presenta, casi siempre, como normalidad. Por eso pasa desapercibido. El observador no se duerme cuando deja de buscar. Se duerme cuando confunde nuevamente la experiencia con la realidad misma. Cuando la lectura vuelve a cerrarse sin que se note. Existen señales sutiles que indican este retorno. No son fallas morales ni retrocesos espirituales. Son indicadores perceptivos. La primera señal es la urgencia. Cuando todo empieza a sentirse apremiante, cuando cada situación exige una respuesta inmediata, cuando el tiempo parece escaso y la presión aumenta, el observador suele haber perdido distancia. La experiencia se estrecha. La lectura se vuelve rígida. La urgencia no proviene de los hechos. Proviene del lugar desde el cual se los está mirando. La segunda señal es la personalización excesiva.
Los eventos comienzan a vivirse como ataques o recompensas dirigidas. Las palabras de otros adquieren un peso desmedido. Las situaciones parecen hablar de uno todo el tiempo. El tablero vuelve a ocultarse. La estructura se disuelve en la narrativa personal. Aquí el observador ya no lee el campo, se defiende dentro de él. La tercera señal es la necesidad de explicación constante. Todo debe tener una causa inmediata. Todo debe ser entendido, nombrado, resuelto. La mente no tolera espacios abiertos. Cuando la explicación se vuelve compulsiva, la observación se ha contraído. El misterio se vive como amenaza. El silencio como vacío. La cuarta señal es la repetición emocional. Las mismas reacciones aparecen una y otra vez con la sensación de inevitabilidad. No porque no se las reconozca, sino porque se las habita. El observador sabe que está reaccionando, pero ya no puede sostener el espacio necesario para no hacerlo. La identificación vuelve a cerrarse. Estas señales no deben combatirse. Combatirlas sería otra forma de identificación. Deben leerse. Porque cada una indica que el observador volvió a confundirse con el tablero. Que la posición se desplazó sin ser notada. Que la percepción se cerró momentáneamente. La clave no es evitar este cierre. Es reconocerlo a tiempo. Ese reconocimiento no requiere esfuerzo. Requiere honestidad perceptiva. No preguntarse qué hice mal, sino desde dónde estoy mirando ahora. Esta pregunta, formulada sin prisa, produce un efecto inmediato. No cambia los hechos. Cambia la relación con ellos. El observador no necesita abandonar la emoción, la urgencia o la reacción. Necesita verlas como movimientos dentro del tablero. Ese acto sencillo, ver en lugar de fusionarse, comienza a reabrir el espacio. Aquí aparece una paradoja importante. Dormirse no rompe el proceso. Lo rompe no darse cuenta. Cada vez que el observador reconoce que volvió a cerrarse, el tablero pierde parte de su poder. No porque desaparezca, sino porque deja de operar en silencio. Con el tiempo, estas señales se vuelven aliadas. Avisan. Indican. Orientan. La urgencia señala contracción. La personalización señala identificación. La explicación compulsiva señala miedo al vacío. La repetición emocional señala fusión con la narrativa. Leídas de este modo, ya no son obstáculos. Son mapas. El observador aprende a moverse con ellas. No a erradicarlas, sino a escuchar lo que revelan. Este aprendizaje no es lineal. No se acumula como conocimiento. Se afina como sensibilidad. Y poco a poco, algo cambia en la experiencia cotidiana. Las señales aparecen, pero duran menos. La identificación se activa, pero se suelta más rápido. El tablero vuelve a cerrar, pero ya no lo hace por completo. El observador comienza a habitar un estado intermedio. No completamente dormido. No completamente despierto. Ese estado no es inestable. Es fértil. Desde ahí, la percepción puede seguir expandiéndose sin perder contacto con la vida real. Sin escapar del mundo. Sin negar el juego. Este es el punto donde la observación deja de ser un evento aislado y se convierte en una forma de estar. Y desde aquí, el siguiente movimiento se vuelve inevitable. Porque cuando el observador aprende a reconocer el cierre, empieza a intuir algo más profundo. Que el tablero mismo puede flexibilizarse. Capítulo 5. Cuando el tablero empieza a responder de otra manera.
El cambio no comienza cuando la realidad externa se transforma. Comienza antes, en un nivel tan silencioso que suele pasar inadvertido. El observador no nota de inmediato que el tablero está respondiendo de otra manera. No hay señales grandilocuentes. No hay confirmaciones espectaculares. Al principio, lo que cambia es el ritmo. Las situaciones no se precipitan con la misma urgencia. Los conflictos no escalan con la misma velocidad. Las repeticiones no se encadenan con la misma fuerza. No porque el tablero haya desaparecido, sino porque la lectura desde la cual se activa ya no es la misma. Aquí ocurre algo fundamental, el campo comienza a reorganizarse alrededor de una percepción más amplia. La mayoría de las personas espera que el cambio se manifieste como un hecho nuevo. Una oportunidad distinta. Una resolución clara. Un giro visible. Pero el tablero responde primero ajustando las condiciones internas de la experiencia. Los mismos hechos pueden seguir ocurriendo, pero no producen el mismo efecto. No capturan. No arrastran. No definen por completo. Ese desacople es la primera señal real de transformación. El observador empieza a notar que ciertas situaciones que antes lo absorbían ahora pasan sin dejar marca. Que algunos estímulos pierden intensidad. Que determinadas dinámicas se desactivan solas. No por indiferencia, sino por falta de resonancia. El tablero responde a la resonancia del observador. No a sus intenciones declaradas. No a sus deseos conscientes. Responde al lugar desde el cual se observa y se participa. Cuando ese lugar se amplía, el tablero ya no encuentra el mismo punto de anclaje. Las reglas siguen existiendo, pero no se activan con la misma facilidad. Este ajuste suele generar confusión al inicio. El observador puede sentir que algo no encaja. Que ciertas respuestas habituales ya no aparecen. Que el impulso automático se diluye. Esa sensación no es pérdida de control. Es pérdida de condicionamiento. El tablero deja de empujar siempre en la misma dirección porque el observador ya no ofrece el mismo punto de apoyo. Aquí se vuelve evidente algo que antes parecía abstracto. La realidad no responde a lo que se quiere, sino a cómo se está situado. Dos personas pueden desear lo mismo y recibir respuestas completamente distintas. No por mérito ni castigo, sino porque sus posiciones perceptivas no son equivalentes. Cuando el observador sostiene la posición abierta, sin volver a cerrarse, el tablero comienza a mostrar variaciones. Pequeñas al principio. Casi imperceptibles. Una conversación se desvía. Una decisión se posterga sin tensión. Una oportunidad aparece sin ser buscada. Estos movimientos no deben interpretarse como señales mágicas. Tampoco como premios. Son reorganizaciones del campo ante una lectura diferente. El error común en este punto es intentar capitalizar el cambio. Apropiárselo. Convertirlo en método. Cuando eso ocurre, el observador vuelve a cerrarse. El tablero recupera su rigidez. La respuesta se normaliza. Por eso, el aprendizaje aquí es delicado. No se trata de provocar respuestas distintas. Se trata de no interferir con la nueva relación que se está estableciendo. El observador aprende a permanecer. A sostener la posición sin expectativa. A permitir que el campo se acomode sin imponerle una dirección. Este es uno de los momentos más sutiles del proceso. Y también uno de los más frágiles. La mente quiere resultados. Quiere confirmar. Quiere validar. Pero la transformación profunda no se valida con hechos aislados.
Se valida con estabilidad perceptiva. Cuando el observador logra sostener la apertura, incluso frente a la ausencia de señales claras, el tablero responde con mayor libertad. No siempre de la manera esperada. No siempre en el orden deseado. Pero sí de manera coherente con el nuevo marco. Las experiencias comienzan a organizarse con menos fricción. Los límites se muestran más flexibles. Las opciones que antes no existían empiezan a aparecer como naturales. No como milagros. Como consecuencias lógicas de una percepción más amplia. Este es el punto donde la observación deja de ser un acto interno y se convierte en un factor estructural de la experiencia. Y desde aquí, se abre una comprensión más profunda aún. Que el tablero no solo responde, sino que aprende. Cuando el observador sostiene una posición más amplia durante el tiempo suficiente, comienza a manifestarse una coherencia que no depende de la voluntad ni del control. No se impone. No se busca. Se revela. Esa coherencia no aparece como un plan consciente. No organiza la experiencia desde la intención. La organiza desde la alineación. El tablero no responde a órdenes. Responde a estados. Cuando el observador deja de fragmentarse internamente, el campo comienza a reflejar esa integración. Los hechos no se vuelven perfectos. Se vuelven legibles. La vida empieza a mostrar una continuidad que antes parecía ausente. Las situaciones dejan de sentirse aisladas. Los acontecimientos comienzan a encadenarse con una lógica sutil. No una lógica racional. Una lógica de correspondencia interna. Esta coherencia invisible no elimina el conflicto. Lo reubica. Los desafíos no desaparecen, pero ya no se viven como interrupciones. Se integran como parte del movimiento general del tablero. Pierden su carácter caótico. Aquí el observador descubre algo decisivo. La realidad no necesita ser forzada para ordenarse. Necesita ser leída desde un lugar coherente. Durante mucho tiempo, el intento fue corregir los hechos. Cambiar resultados. Ajustar circunstancias. Ahora, el ajuste ocurre en otro nivel. Cuando la percepción se estabiliza, los hechos encuentran por sí mismos nuevas configuraciones. Algunas relaciones se reordenan. Algunos caminos se cierran sin conflicto. Otros se abren sin esfuerzo. No porque el observador los haya creado, sino porque dejó de obstaculizar la coherencia del campo. Este punto suele generar una sensación extraña. Como si la vida se volviera más simple, pero no superficial. Más directa, pero no predecible. La coherencia invisible no garantiza comodidad. Garantiza continuidad. Las decisiones se toman con menos ruido interno. Las respuestas surgen con menos fricción. Las acciones ya no se contradicen unas a otras. El observador comienza a notar que ya no necesita sostener múltiples versiones de sí mismo. No tiene que defender una imagen. No tiene que justificar cada movimiento. Esa unificación interna es lo que el tablero reconoce. Cuando la percepción no está dividida, el campo responde con menos resistencia. No porque conceda favores, sino porque no encuentra contradicciones que resolver. Aquí se vuelve evidente una verdad que suele pasar desapercibida. Muchas dificultades no provienen del mundo, sino de la incoherencia interna del observador. No de sus errores, sino de sus divisiones. No de sus fallas, sino de sus contradicciones no vistas. Cuando esas contradicciones se aflojan, el tablero se vuelve más fluido. No porque cambien las reglas, sino porque dejan de activarse de forma rígida.
Este proceso no es instantáneo. Requiere permanencia. La coherencia invisible no se instala por un instante de claridad. Se consolida cuando la posición del observador deja de oscilar constantemente. Por eso, uno de los aprendizajes más importantes en este punto es no apresurar el cambio. No buscar señales. No exigir confirmaciones. La coherencia se profundiza cuando el observador permanece fiel a la lectura amplia, incluso cuando los hechos aún no parecen acompañar. Ese es el verdadero test. Si la percepción se sostiene solo cuando el campo responde favorablemente, el tablero vuelve a cerrarse. Si se sostiene incluso en la neutralidad, el reordenamiento continúa. Poco a poco, la experiencia empieza a mostrar una cualidad nueva. Consistencia. No todo es claro. No todo es fácil. Pero todo parece pertenecer al mismo movimiento. El observador deja de sentirse empujado por fuerzas contradictorias. Se siente incluido en una dinámica mayor. Y en ese punto, algo se vuelve evidente sin necesidad de ser explicado. La realidad no es una suma de eventos aislados, sino un proceso continuo que responde al lugar desde donde se la observa. Cuando ese lugar se estabiliza, el tablero ya no necesita corregirse. Se reorganiza solo. Este es el nivel en el que la observación deja de ser una práctica y se convierte en una condición estable del ser. Y desde aquí, el siguiente paso se vuelve posible. No solo participar del tablero, sino comprender su lenguaje. Capítulo 6. El lenguaje silencioso con el que el tablero se comunica. Cuando la percepción se estabiliza y la coherencia comienza a sentirse, surge una pregunta que no siempre se formula con palabras. Si el tablero responde, ¿cómo lo hace exactamente? La mayoría busca señales explícitas. Mensajes claros. Confirmaciones visibles. Pero el tablero no se comunica con frases. Se comunica con patrones. Su lenguaje no es conceptual. Es relacional. Habla a través de repeticiones, sincronías, demoras, aperturas y cierres que, vistos desde una percepción amplia, comienzan a formar sentido. Este lenguaje suele pasar inadvertido porque no se presenta como información nueva, sino como variaciones en lo conocido. Una situación se repite, pero con un matiz distinto. Una oportunidad aparece en un momento inesperado. Un obstáculo surge donde antes había fluidez. Desde el observador interno, estos movimientos se interpretan como azar o interferencia. Desde el observador que ha ganado distancia, se leen como mensajes de ajuste. No indican qué hacer. Indican cómo está configurado el campo. El tablero no da instrucciones. Ofrece retroalimentación. Cada vez que el observador actúa desde una posición coherente, el campo responde con continuidad. Cada vez que se produce una contradicción interna, el tablero introduce fricción. Esa fricción no es castigo. Es señalización. El lenguaje del tablero es simple, pero exige atención sostenida. No grita. No insiste. Si no se lo lee, repite. Si se lo fuerza, se vuelve opaco. Por eso, muchas personas creen que la vida no les habla. En realidad, habla todo el tiempo, pero desde un registro que no han aprendido a escuchar. Este lenguaje se vuelve más claro cuando el observador deja de buscar resultados y comienza a leer tendencias. No qué ocurre hoy, sino hacia donde se inclina el movimiento. No qué respuesta inmediata aparece, sino qué tipo de configuraciones se están formando. Aquí se produce un cambio sutil en la atención. La mirada deja de fijarse en eventos aislados y empieza a percibir secuencias.
Los hechos ya no se analizan de forma independiente. Se los observa como partes de un mismo proceso. Este tipo de lectura requiere paciencia. No porque sea compleja, sino porque no ofrece gratificación inmediata. El tablero se comunica mejor con quien no intenta dominarlo, con quien no exige pruebas, con quien está dispuesto a acompañar el movimiento sin anticiparlo. Cuando el observador sostiene esta actitud, comienza a notar regularidades. Ciertos caminos siempre se tensan cuando se los fuerza. Otros se abren cuando se los recorre sin expectativa. Algunas decisiones generan expansión. Otras, contracción. Estas respuestas no dependen del contenido externo de la acción, sino del estado desde el cual se realiza. El tablero no responde a la forma. Responde al fondo. Aquí aparece una habilidad que no se aprende en libros. La capacidad de escuchar el campo. Escuchar no significa interpretar mentalmente. Significa percibir el efecto de cada movimiento en la estructura general de la experiencia. Un observador atento nota cuando el campo se vuelve pesado, cuando se aclara, cuando se acelera o se detiene. Estas variaciones no son subjetivas. Son respuestas del tablero a la posición del observador. Con el tiempo, este diálogo silencioso se vuelve más fluido. No porque el tablero cambie su lenguaje, sino porque el observador afina su escucha. Deja de preguntar qué debería hacer. Y empieza a preguntarse qué está mostrando el campo ahora. Esa pregunta no busca una orden. Busca una lectura. El tablero no se comunica con certezas. Se comunica con direcciones. Cuando el observador aprende a leer esas direcciones, la acción se vuelve más ajustada. No perfecta, pero alineada. Este es el inicio de una relación distinta con la realidad. No basada en el control ni en la obediencia, sino en la correspondencia. Y desde aquí, algo se prepara para el siguiente nivel. Porque cuando el lenguaje del tablero comienza a hacerse legible, surge una comprensión inevitable. No todos los movimientos tienen el mismo peso. Y no todas las elecciones provienen del mismo lugar. No todas las elecciones nacen del mismo lugar, aunque externamente se parezcan. Dos decisiones pueden tener la misma forma y, sin embargo, organizar realidades completamente distintas. La diferencia no está en lo que se elige. Está en desde donde se elige. Elegir desde el tablero es elegir desde la estructura conocida. Desde la reacción. Desde la urgencia. Desde la necesidad de corregir una incomodidad inmediata. En ese modo, la elección no es realmente una elección. Es una respuesta condicionada por el campo tal como está configurado. El tablero propone opciones que parecen libres, pero que en realidad están contenidas dentro de sus límites. Se elige entre lo disponible, no entre lo posible. Este tipo de elección suele venir acompañada de una sensación de justificación. La mente explica, argumenta, defiende. La decisión se apoya en razones, en historias previas, en expectativas heredadas. Y aunque pueda ser correcta desde el punto de vista práctico, no modifica la estructura. Elegir desde el observador es otra cosa. No implica esperar pasivamente ni suspender la acción. Implica permitir que la decisión emerja desde un lugar más amplio que la reacción inmediata. El observador no pregunta qué me conviene ahora, sino desde qué lugar están haciendo esta elección. Esta pregunta no busca una respuesta verbal. Busca una sensación interna de alineación. Cuando una elección nace desde el observador, suele sentirse menos cargada. No porque sea fácil, sino porque no está sostenida por tensión innecesaria.
No necesita ser defendida. No exige validación constante. No se apoya en la urgencia. Esto no significa que siempre sea cómoda. A veces implica atravesar incomodidades reales. Pero esas incomodidades no fragmentan la percepción. La elección se siente coherente, incluso cuando desafía hábitos antiguos. Desde el tablero, las decisiones tienden a cerrar opciones. Desde el observador, tienden a abrir campo. No porque generen resultados inmediatos, sino porque no refuerzan los mismos límites de siempre. Aquí aparece una distinción sutil que transforma la relación con la acción. Elegir desde el tablero suele producir alivio momentáneo. Elegir desde el observador produce estabilidad. El alivio calma una tensión puntual. La estabilidad reorganiza la experiencia en el tiempo. Por eso, muchas decisiones que resuelven algo rápidamente terminan generando nuevas tensiones más adelante. No porque hayan sido incorrectas, sino porque fueron tomadas desde el mismo lugar que generó el problema. El observador aprende a reconocer este patrón. Antes de decidir, nota si hay apuro. Si hay necesidad de cerrar. Si hay una historia que empuja. No para evitarla, sino para no obedecerla automáticamente. En ese espacio mínimo de pausa, el campo se hace audible. No con palabras. Con sensación. Una decisión se siente expansiva o contractiva. No emocionalmente, sino perceptivamente. La expansión no es euforia. Es amplitud. La contracción no es miedo. Es cierre. Estas sensaciones no son juicios. Son lecturas del tablero en tiempo real. Cuando el observador aprende a escucharlas, la elección deja de ser un acto aislado y se convierte en parte del diálogo con el campo. No se trata de elegir siempre lo expansivo. Se trata de saber qué tipo de movimiento se está activando. Hay momentos en los que una contracción consciente es necesaria. Pero no es lo mismo contraerse por reacción que hacerlo por lectura clara. El tablero responde de manera diferente cuando la elección nace desde la observación. No necesariamente facilitando el camino, sino ordenando las consecuencias. Las acciones tomadas desde el observador tienden a generar continuidad. Incluso cuando implican dificultad, no fragmentan la experiencia. Las tomadas desde el tablero suelen resolver una cosa y desorganizar otra. Con el tiempo, esta diferencia se vuelve evidente. No como teoría, sino como experiencia acumulada. El observador empieza a confiar menos en las explicaciones y más en la calidad interna del movimiento. No porque ignore la razón, sino porque la razón deja de ser el único criterio. Elegir desde el observador no es elegir mejor. Es elegir desde un lugar menos condicionado. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, transforma el modo en que la realidad se organiza alrededor de quien observa. Este aprendizaje no se domina. Se cultiva. Cada elección es una oportunidad de volver a dormirse o de sostener la posición. No como obligación. Como posibilidad. Y cuando esta forma de elegir se estabiliza, algo profundo se vuelve evidente. El tablero no solo responde al observador. Se reconfigura a partir de él. Capítulo 7. El punto sin retorno del observador consciente. Llega un momento en el recorrido del observador en el que algo se fija de manera irreversible. No como una verdad absoluta, ni como una experiencia extraordinaria, sino como un cambio estable de referencia. Ese momento no suele ser dramático. No viene acompañado de revelaciones intensas ni de sensaciones excepcionales. A menudo pasa casi desapercibido. Pero marca un antes y un después.
Es el punto en el que el observador ya no puede volver a confundirse del todo con el tablero. Puede identificarse momentáneamente. Puede dormirse por instantes. Pero ya no puede creer, con la misma convicción de antes, que la realidad es exactamente como la percibe. Algo quedó visto. Ese algo no es una idea. Es una posición. A partir de ese punto, incluso cuando la vida se vuelve intensa, el observador sabe, aunque no lo piense, que existe un lugar desde el cual mirar. Un lugar que no desaparece del todo. Este es el verdadero punto sin retorno. No convierte a la experiencia en algo perfecto. No elimina el conflicto. No garantiza claridad constante. Pero introduce una diferencia decisiva. La conciencia ya no se cierra completamente sobre una sola lectura. El observador puede volver a reaccionar, pero algo observa la reacción. Puede volver a sufrir, pero algo registra el sufrimiento como movimiento. Puede volver a perderse, pero algo recuerda que existe una salida. Ese algo no es una entidad separada. Es la propia conciencia habiendo reconocido su capacidad de desplazarse. Antes de este punto, la percepción estaba soldada al tablero. Después, queda un espacio. Ese espacio no se llena. No se ocupa con pensamientos. No se define con conceptos. Simplemente está. Y su presencia modifica toda la experiencia. Las situaciones ya no se viven como absolutas. Las emociones ya no se confunden completamente con la identidad. Las decisiones ya no se toman desde la urgencia pura. No porque el observador se haya vuelto sabio, sino porque ya no está completamente atrapado. Este punto suele generar una sensación particular, una calma extraña en medio de la complejidad. No una calma emocional. Una calma estructural. La vida puede ser caótica. Los eventos pueden ser intensos. Pero hay algo que no se desordena del todo. Esa estabilidad no depende de controlar lo que ocurre. Depende de no perder la posición. A partir de aquí, el camino cambia de naturaleza. Ya no se trata de buscar. Ya no se trata de comprender más. Ya no se trata de acumular claridad. Se trata de sostener. Sostener la capacidad de ver el tablero incluso cuando el juego se acelera. Sostener la distancia mínima que permite leer el campo. Sostener la observación aun cuando la experiencia empuja a cerrarse. Este sostén no es un esfuerzo. Es una fidelidad interna. El observador aprende que no necesita volver constantemente a la pregunta ¿qué está pasando? Empieza a habitar la pregunta ¿desde dónde lo estoy viviendo? Esa pregunta ya no genera ansiedad. Genera orientación. El punto sin retorno no separa al observador del mundo. Lo devuelve a él, pero desde un lugar más amplio. La vida sigue siendo vida. Las relaciones siguen siendo complejas. Las decisiones siguen implicando riesgo. Pero algo se ha desplazado de forma definitiva. El observador ya no busca escapar del tablero. Tampoco busca dominarlo. Ha aprendido a habitarlo conscientemente. Y esa forma de habitar produce un efecto acumulativo. Cada vez que el observador sostiene la posición, el tablero se reorganiza con menos resistencia. Cada vez que vuelve a dormirse y lo nota, el despertar es más rápido. Cada vez que la percepción se abre, el campo responde con mayor fluidez. Este proceso no culmina en un estado final. No se llega a un punto de perfección. Se llega a una estabilidad dinámica. Un modo de estar donde la conciencia no se pierde del todo en lo que ocurre. Donde la realidad ya no se impone como única lectura.
donde el observador sabe, incluso en la confusión, que existe un lugar desde el cual mirar. Ese saber no necesita palabras. No necesita afirmaciones. No necesita recordatorios constantes. Está integrado. Y desde aquí, el tramo final del recorrido comienza a tomar forma. Porque cuando el observador cruza este punto, algo se vuelve inevitable. La percepción ya no solo cambia la relación con la realidad. Empieza a crear un nuevo lugar dentro de ella. Cuando el punto sin retorno se ha cruzado, el observador deja de moverse como una pieza más del tablero y comienza a operar como eje. No un eje que controla. Un eje que organiza. Este cambio no es visible desde afuera. No se manifiesta en conductas llamativas ni en decisiones espectaculares. Se manifiesta en la consistencia interna desde la cual la experiencia se articula. El observador ya no se desplaza completamente con cada evento. Permanece. Y desde esa permanencia, los movimientos del tablero adquieren otro sentido. Ser eje no significa inmovilidad. Significa estabilidad relativa. Las circunstancias pueden variar. Las emociones pueden surgir. Las situaciones pueden intensificarse. Pero el centro no se pierde del todo. Antes, la experiencia arrastraba al observador de un extremo a otro. Cada hecho definía el estado interno. Cada reacción reorganizaba la identidad. Ahora, el eje permanece mientras todo eso ocurre. Esto produce un efecto profundo en la percepción del yo. El observador deja de definirse por lo que le pasa. Deja de narrarse exclusivamente a partir de los eventos. Empieza a reconocerse como aquello desde donde los eventos son vividos. No como una entidad separada. No como un testigo distante. Sino como el punto silencioso que sostiene la experiencia sin confundirse del todo con ella. Este reconocimiento no elimina la historia personal. La descomprime. La historia sigue existiendo, pero ya no exige ser creída en cada instante. Puede ser observada como relato, como proceso, como movimiento dentro del tablero. El eje no juzga la historia. No la corrige. La contiene. Desde este lugar, la percepción del esfuerzo cambia. Antes, todo requería energía. Sostener una identidad. Defender una postura. Mantener una coherencia forzada. Ahora, el esfuerzo disminuye. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque el observador ya no gasta energía en sostener una imagen fija de sí mismo. La coherencia surge desde el eje, no desde la tensión. Esto se traduce en una experiencia cotidiana más simple, aunque no necesariamente más cómoda. Las decisiones se toman con menos conflicto interno. Las reacciones se procesan más rápido. Los errores no se convierten en crisis de identidad. No porque el observador se haya vuelto indiferente, sino porque ya no se define por cada movimiento del tablero. Ser eje implica una responsabilidad silenciosa. No la responsabilidad de controlar la realidad, sino la de cuidar la posición. Cuando el eje se pierde, la experiencia vuelve a fragmentarse. Cuando se recupera, el tablero se reorganiza. Este cuidado no es obsesivo. No requiere vigilancia constante. Se manifiesta como una sensibilidad aprendida. El observador nota cuando se está desplazando de su centro. Cuando una emoción lo está arrastrando. Cuando una narrativa vuelve a cerrarse. Y en lugar de resistir, regresa. Ese regreso no es un acto mental. Es un ajuste perceptivo. Un recordar sin palabras. Un asentarse nuevamente en el punto desde donde todo puede ser visto.
Desde ahí, la realidad responde con mayor claridad. No siempre de la manera deseada, pero sí de manera coherente. El eje no impone orden. Permite que el orden emerja. Este es el nivel en el que el observador deja de buscar señales y empieza a confiar en la lectura del campo. No porque siempre acierte, sino porque ya no se pierde completamente cuando se equivoca. La experiencia se vuelve autocorrectiva. Las decisiones tomadas desde el eje tienden a generar aprendizaje, incluso cuando fallan. Las tomadas desde la identificación tienden a generar repetición. Esta diferencia se vuelve evidente con el tiempo. No como teoría. Como vivencia. El observador ya no necesita convencerse de que ha cambiado. Lo sabe porque la relación con la experiencia es distinta. No hay prisa por llegar a un estado final. No hay ansiedad por completar el proceso. No hay necesidad de demostración. El eje no necesita validación. Simplemente permanece. Y desde esa permanencia, la percepción sigue expandiéndose de forma natural. No hacia un más, sino hacia un más claro. Este es el punto donde la obra comienza a cerrarse sobre sí misma. Porque cuando el observador se reconoce como eje, entiende algo esencial. La realidad no se transforma desde afuera. Ni siquiera desde la acción directa. Sino desde el lugar silencioso desde donde todo es vivido. Ese lugar no se conquista. Se recuerda. Y una vez recordado, ya no se pierde del todo. Capítulo 8. Vivir sin buscar salir del tablero. Durante mucho tiempo, la búsqueda estuvo orientada hacia una idea silenciosa pero persistente. La idea de que, en algún punto, sería posible salir del tablero. Escapar de las reglas. Superar la estructura. Dejar atrás el juego. Esa idea, aunque comprensible, nace del mismo lugar que genera el conflicto. La identificación con una posición que se siente limitada. Cuando el observador comienza a despertar, esa fantasía suele intensificarse. Se imagina un estado final. Un nivel superior. Un lugar donde la experiencia ya no esté condicionada. Pero a medida que la percepción se amplía, algo se vuelve evidente. El tablero no es el problema. El problema nunca fue la estructura. Fue la inconsciencia de la posición dentro de ella. Salir del tablero no es posible, ni necesario. Porque el tablero no es una prisión. Es un campo de experiencia. Intentar abandonarlo es otra forma de resistencia. Otra manera de rechazar la realidad tal como se presenta. El observador que ha cruzado el punto sin retorno comprende esto de forma directa. No como una idea, sino como una vivencia. La libertad no está fuera del tablero. Está en no confundirse completamente con él. Vivir sin buscar salir del tablero implica aceptar algo profundo. Que la experiencia humana siempre tendrá forma. Siempre tendrá límites. Siempre tendrá condiciones. Pero esos límites ya no se viven como condenas. Se viven como parámetros de juego consciente. El observador deja de luchar contra la estructura y empieza a moverse dentro de ella con claridad. No para dominarla. No para romperla. Sino para habitarla sin perderse. Este cambio transforma la relación con la acción. Antes, actuar era un intento de corregir la realidad. Ahora, actuar es una respuesta ajustada a la lectura del campo. Antes, cada decisión cargaba con la expectativa de cambiar algo esencial. Ahora, las decisiones se toman sabiendo que el cambio profundo no depende de un solo movimiento. Esta comprensión trae una calma particular. No una calma emocional,
sino una calma existencial. La vida deja de ser una carrera hacia un estado mejor. Se convierte en un proceso que puede ser leído, acompañado y vivido con mayor presencia. Aquí se disuelve una de las mayores tensiones internas. La necesidad de llegar a algún lugar. El observador entiende que no hay un afuera al que arribar. No hay un nivel definitivo. No hay un punto final donde todo se resuelva. Hay, en cambio, una forma distinta de estar en el recorrido. Esta forma no elimina el deseo ni la intención. Los reubica. El deseo deja de ser una fuga. La intención deja de ser una imposición. Ambos se integran como fuerzas dentro del tablero, no como intentos de escapar de él. Vivir así no vuelve la experiencia más simple en apariencia, pero la vuelve más honesta. Los conflictos se reconocen como parte del campo. Las dificultades se leen como movimientos, no como fallas. Las pérdidas no se interpretan como castigos. Todo se integra en una visión más amplia. Esta integración no se fuerza. Se da cuando el observador deja de pelear con la estructura. Por eso, el cierre de este recorrido no es una salida. Es un asentamiento. El observador ya no necesita demostrar que ve. No necesita explicarse constantemente. No necesita buscar confirmaciones externas. Sabe, sin palabras, que existe un lugar desde donde la experiencia puede ser vivida sin quedar completamente atrapada. Ese saber no es una creencia. Es una referencia interna estable. Y desde esa referencia, la vida continúa. Con sus ciclos. Con sus giros. Con sus momentos de claridad y de confusión. Pero algo ha cambiado de forma definitiva. La conciencia ya no se pierde del todo en lo que ocurre. Este es el verdadero cierre del ciclo. No el fin de la experiencia, sino el fin de la ilusión de que hay que escapar de ella. Y desde aquí, solo queda una cosa por hacer. Vivir. No como quien busca despertar, sino como quien ya sabe desde dónde está mirando. Una de las confusiones más profundas que aparecen cuando la percepción comienza a ampliarse es la idea de que, en algún momento, la forma debería desaparecer. Como si el despertar implicara dejar atrás la estructura, el cuerpo, la historia o las circunstancias. Pero la experiencia muestra otra cosa. La forma no es el problema. El problema es olvidar desde dónde se la vive. El tablero no se disuelve cuando el observador despierta. Se vuelve habitable. Las reglas siguen operando. Las dinámicas continúan. Las situaciones se presentan con sus límites y posibilidades. Lo que cambia no es la forma de la experiencia, sino la relación con ella. Vivir sin buscar salir del tablero implica aceptar que la conciencia siempre se expresa a través de algo. A través de una vida concreta. De un contexto específico. De una historia particular. La diferencia es que esa historia ya no se confunde completamente con quien observa. Antes, cada evento parecía definirlo todo. Cada error parecía definitivo. Cada acierto parecía frágil. Ahora, la experiencia se sostiene dentro de un marco más amplio. El observador no rechaza la forma. La atraviesa con presencia. Este punto es clave, porque evita uno de los desvíos más comunes. La negación de la vida cotidiana en nombre de una supuesta conciencia superior. Nada de eso es necesario. El observador consciente no se retira del mundo. Aprende a moverse dentro de él sin quedar absorbido. Trabaja. Decide. Se vincula. Se equivoca. Pero algo permanece despierto mientras todo eso ocurre.
Esa permanencia no es rigidez. No es vigilancia constante. Es una disponibilidad interna. Una capacidad de volver, una y otra vez, al lugar desde donde la experiencia puede ser vista sin cerrarse por completo. Aquí aparece una comprensión más fina del compromiso. No se trata de comprometerse con un resultado, ni con una identidad espiritual, ni con una imagen de coherencia. Se trata de comprometerse con la observación del propio lugar interno. Cada vez que el observador nota que volvió a identificarse por completo con la forma, algo se ajusta. No para corregir, sino para recordar. Recordar que la experiencia no necesita ser distinta para ser vivida con claridad. Que no hace falta cambiar de vida para cambiar de lugar interno. Que no es necesario salir del tablero para dejar de estar dormido en él. Este aprendizaje no elimina el conflicto. Lo vuelve legible. No elimina el miedo. Lo vuelve observable. No elimina el deseo. Lo vuelve transparente. Y en esa transparencia, la forma pierde peso sin desaparecer. El observador empieza a notar que puede estar completamente involucrado sin perderse del todo. Puede sentir intensamente sin confundirse completamente con la emoción. Puede actuar sin quedar atrapado en la reacción. Esto no ocurre siempre. No ocurre de manera constante. Pero ocurre cada vez con mayor frecuencia. Y esa frecuencia cambia la experiencia. El tablero deja de sentirse como un espacio cerrado. Se vuelve un campo de movimiento. No porque las reglas se rompan, sino porque el observador ya no las confunde con la realidad absoluta. Este es un punto de maduración del proceso. Ya no hay urgencia por avanzar. Ya no hay ansiedad por llegar. Ya no hay necesidad de abandonar la forma. La atención se asienta en algo más simple y más profundo. Habitar conscientemente lo que es. Y desde ahí, algo empieza a reorganizarse de manera natural. No como un cierre. No como una culminación. Sino como una nueva forma de estar en el recorrido. Porque a partir de este punto, el camino ya no consiste en salir del tablero, sino en aprender a permanecer despierto dentro de él. Capítulo 9. El observador frente a la repetición y el tiempo. Hay un momento en el recorrido del observador en el que surge una inquietud silenciosa. No es una duda intelectual ni una crisis evidente. Es una sensación persistente. La sensación de que ciertas situaciones vuelven a aparecer. No siempre con la misma forma. No siempre con las mismas personas. Pero con un clima similar. Con un tono familiar. Con una estructura que se reconoce aunque cambien los detalles. Antes, esta repetición se interpretaba como mala suerte, destino o error personal. Ahora, empieza a leerse de otra manera. El observador comienza a notar que el tiempo no se mueve solo hacia adelante. Se pliega. Regresa. Insiste. No porque la vida sea circular en un sentido místico, sino porque el tablero tiende a recrear los mismos escenarios mientras la posición interna no se modifica del todo. Aquí es importante detenerse. La repetición no es un castigo. Tampoco es una prueba. Es una señal estructural. El tablero no repite porque sí. Repite porque algo en la lectura del observador sigue ofreciendo el mismo punto de apoyo. Mientras ese punto no se desplace, el campo reorganiza los eventos para volver a mostrar lo mismo. Una y otra vez. Desde ángulos apenas distintos. Esto suele generar frustración. El observador puede pensar que ya comprendió la lección. Que ya vio el patrón. Que ya no debería estar ahí.
Pero la comprensión no siempre es suficiente para romper la repetición. Porque el tablero no responde a lo que se entiende, sino a cómo se habita lo que se entiende. Dos personas pueden reconocer un patrón idéntico y vivir consecuencias distintas. La diferencia no está en el diagnóstico, sino en la posición sostenida frente a la experiencia. Cuando la posición se mantiene apenas desplazada, el tablero introduce variaciones, pero no un cambio real. La escena se modifica. El contexto se renueva. La historia parece distinta, pero el fondo permanece intacto. Aquí aparece una relación distinta con el tiempo. El tiempo deja de sentirse como una línea que avanza sin retorno, y comienza a percibirse como un campo de recurrencias. No todo vuelve porque no se haya aprendido. Algunas cosas vuelven porque todavía pueden ser vistas desde un lugar más amplio. Este punto es delicado, porque fácilmente se transforma en autoexigencia. El observador puede empezar a juzgarse por repetir experiencias. Puede interpretar la recurrencia como un fracaso. Pero ese juicio pertenece al tablero. Desde la observación amplia, la repetición es información. No sobre el pasado, sino sobre el presente de la percepción. Cada vez que algo vuelve, el tablero está mostrando que la posición interna todavía ofrece ese escenario como posible. No para castigar, para revelar. Y aquí ocurre un cambio sutil pero decisivo. El observador deja de preguntarse: ¿por qué me vuelve a pasar esto? Y comienza a preguntarse: ¿desde qué lugar interno sigue siendo posible que esto aparezca? Esta pregunta no busca culpa. Busca ubicación. No intenta cerrar el ciclo. Intenta ver qué parte del ciclo aún no ha sido habitada conscientemente. Cuando esta mirada se sostiene, la repetición empieza a perder fuerza. No de inmediato. No de forma dramática. Pero algo se afloja. La escena puede volver a aparecer. Pero ya no captura de la misma manera. El observador nota la dinámica antes de quedar absorbido. Percibe el movimiento antes de reaccionar por completo. Ese instante de reconocimiento es crucial. No elimina la repetición, pero introduce una grieta en su continuidad. Y en esa grieta, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en aliado perceptivo. El tablero ya no repite para encerrar, sino para mostrar con mayor claridad. Donde la percepción todavía puede expandirse. Este capítulo no propone escapar de la repetición. Propone leerla sin resistencia. Porque cuando la repetición es vista sin urgencia por resolverla, comienza, lentamente, a transformarse. No porque se la empuje a desaparecer, sino porque el lugar desde donde se la vive ya no es el mismo. Durante mucho tiempo, el tiempo fue vivido como una fuerza que empuja. Empuja a decidir. Empuja a resolver. Empuja a avanzar. Desde esa lectura, cada repetición se siente como una pérdida. Como un retroceso. Como una confirmación de que algo no se hizo bien. Pero cuando la observación se amplía, el tiempo comienza a mostrarse de otra manera. Ya no aparece únicamente como una línea que avanza, sino como un espacio de revelación gradual. El observador empieza a notar que el tiempo no presiona por sí mismo. La presión surge del lugar desde el cual se lo vive. Cuando la percepción está cerrada, el tiempo se vuelve urgente. Cada demora se interpreta como un obstáculo. Cada repetición, como un error. Cuando la percepción se abre, el tiempo pierde rigidez. No se acelera ni se detiene. Se expande.
Esta expansión no significa pasividad. Significa disponibilidad. El observador deja de exigirle al tiempo que produzca resultados inmediatos. Y comienza a permitir que muestre lo que aún no fue visto. Aquí ocurre un cambio silencioso. Las repeticiones dejan de sentirse como fallas personales. Y empiezan a leerse como procesos incompletos de observación. No incompletos en el sentido de insuficientes, sino en el sentido de no agotados. Algo en la experiencia todavía tiene capas. Todavía tiene ángulos. Todavía puede ser mirado desde otro lugar. El tiempo, entonces, no repite para castigar. Repite para dar margen. Margen para que la percepción se mueva sin ser forzada. Margen para que el observador sostenga la mirada un poco más. Margen para que lo que antes era automático comience a volverse legible. Este margen es difícil de tolerar cuando la mente está entrenada para resolver. Resolver implica cerrar. Implica llegar a una conclusión. Implica terminar con la incertidumbre. Pero la observación profunda no busca cerrar. Busca revelar. Y revelar lleva tiempo. No el tiempo del reloj, sino el tiempo interno que necesita la percepción para reorganizarse. Por eso, muchas transformaciones no ocurren cuando el observador hace algo distinto, sino cuando permanece el tiempo suficiente sin volver a cerrarse. Permanece con la escena. Permanece con la sensación. Permanece con la repetición. No para analizarla, sino para habitarla desde un lugar más amplio. Cuando esta permanencia se sostiene, el tiempo deja de sentirse opresivo. No porque desaparezcan las fechas, los plazos o las decisiones, sino porque ya no determinan por completo la experiencia interna. El observador empieza a sentir que hay tiempo, incluso cuando externamente no lo hay. Este es uno de los cambios más profundos en la relación con la vida. Las decisiones se toman con menos prisa. Las reacciones se ralentizan lo suficiente como para ser vistas. Los procesos ya no se viven como carreras. No porque el observador se haya retirado del mundo, sino porque ya no está siendo empujado desde dentro. El tiempo, entonces, se vuelve un aliado silencioso. No acelera la transformación. La sostiene. Permite que lo que debe asentarse, se asiente. Que lo que debe aflojarse, se afloje. Que lo que debe caer, caiga sin ser empujado. Desde este lugar, el observador comienza a notar algo inesperado. Cuando deja de presionar al tiempo, el tablero responde con movimientos más claros. No más rápidos, pero sí más coherentes. Las repeticiones empiezan a espaciarse. Las escenas pierden intensidad. Los patrones se debilitan sin necesidad de lucha. No porque el observador los haya vencido, sino porque ya no los sostiene con la misma posición interna. Este proceso no tiene un final definido. No hay un punto donde pueda decirse, ya no habrá repetición. Lo que cambia es la calidad de la repetición. Deja de encerrar. Deja de confundir. Empieza a informar. Y en ese momento, el tiempo deja de ser algo que sucede en contra del observador. Y se convierte en el espacio donde la percepción madura. Aquí se prepara el terreno para el siguiente movimiento. Porque cuando el tiempo deja de presionar, cuando la repetición deja de dominar, el observador empieza a notar algo más profundo aún, que no todo lo que vuelve necesita ser atravesado de la misma manera. Y esa comprensión abre una nueva dimensión del recorrido. Capítulo 10. Atravesar sin quedar atrapado.
Existe una diferencia sutil, pero decisiva, entre atravesar una experiencia y quedar atrapado en ella. Durante mucho tiempo, esta diferencia pasa desapercibida, porque ambas situaciones se sienten similares desde dentro. La emoción es intensa. La situación parece determinante. La mente interpreta, anticipa y reacciona. Desde ese lugar, todo parece lo mismo. Pero cuando el observador ha madurado lo suficiente, comienza a notar una separación mínima, casi imperceptible, que cambia por completo la vivencia. Atravesar una experiencia implica estar presente en lo que ocurre. Sentir. Responder. Actuar cuando es necesario. Quedar atrapado implica algo distinto. La experiencia deja de ser un evento y se convierte en identidad momentánea. El observador ya no está con la experiencia. Es la experiencia. Aquí no hay distancia. No hay espacio interno. No hay margen. Todo el campo de la percepción queda tomado por lo que ocurre. Este atrapamiento no depende de la intensidad del evento, sino del lugar desde donde se lo vive. Dos personas pueden atravesar una situación similar y salir de ella de maneras completamente distintas. Una queda marcada, endurecida o replegada. La otra continúa, transformada, pero no fijada. La diferencia no está en lo que pasó. Está en el grado de absorción. El observador comienza a reconocer este punto cuando nota que algunas experiencias no se van, incluso después de haber terminado. El evento ya pasó. Pero la mente sigue ahí. El cuerpo reacciona como si aún estuviera ocurriendo. La narrativa interna se repite una y otra vez. Eso no es atravesar. Eso es permanecer atrapado. Y no por debilidad, sino porque la percepción quedó cerrada alrededor del evento. Cuando la percepción se cierra, la experiencia se solidifica. Se vuelve recuerdo cargado. Se vuelve referencia. Se vuelve filtro. A partir de ahí, el tablero comienza a organizar nuevas escenas desde ese punto fijo. El observador, entonces, empieza a ver cómo ciertos eventos pasados siguen influyendo en el presente, no porque tengan poder propio, sino porque no fueron completamente atravesados. Atravesar no significa entender. Tampoco significa aceptar en un sentido moral. Atravesar significa permitir que la experiencia complete su recorrido interno. Esto ocurre cuando la observación se mantiene abierta durante el proceso, sin intentar cerrarlo demasiado rápido. Muchas veces, el atrapamiento aparece por la urgencia de terminar. Terminar de sentir. Terminar de sufrir. Terminar de pensar. Esa urgencia contrae la percepción y deja capas sin recorrer. El observador aprende, con el tiempo, que no todo lo que duele debe ser eliminado rápidamente. Algunas experiencias necesitan ser vividas con espacio para no fijarse. Este espacio no es distancia emocional. Es amplitud perceptiva. La emoción puede estar ahí. El pensamiento puede aparecer. La reacción puede surgir. Pero algo no se colapsa del todo. Ese algo es el observador sosteniendo el campo abierto. Cuando esto ocurre, la experiencia se mueve. Circula. Se transforma. No queda detenida en un punto específico de la historia personal. Este aprendizaje es lento. No se impone. No se acelera. El observador no puede forzarse a no quedar atrapado. Solo puede reconocer cuando ocurre. Y ese reconocimiento, repetido una y otra vez, va creando una diferencia. Las experiencias intensas siguen llegando. Las decisiones siguen teniendo peso.
Las pérdidas y los cambios siguen existiendo. Pero el atrapamiento ya no es automático. Se vuelve posible sentir profundamente sin quedar fijado. Participar sin desaparecer en la escena. Atravesar sin arrastrar. Este es uno de los puntos más importantes del recorrido. Porque aquí el observador deja de luchar contra la experiencia. Y comienza a confiar en su capacidad de atravesarla. No porque sea fuerte, sino porque ya no se confunde completamente con lo que ocurre. Y desde este lugar, algo empieza a aflojarse en el tablero. Las experiencias dejan de acumularse. El pasado pierde densidad. El presente se vuelve más respirable. No porque todo sea liviano, sino porque nada queda totalmente atrapado. Este capítulo no busca evitar el dolor ni prometer estados elevados. Busca marcar una diferencia interna que, una vez reconocida, ya no puede dejar de ser vista. Y desde esa visión, el recorrido continúa. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables, para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.